Si gusta lo puedes sacar nomás. Yo tengo uno más viejo, pero no me voy a llevar. La verdad que no es tan fácil comenzar ahora el mensaje después de lo que hemos visto, pero creo que hace bien que lo hayamos mirado. Pensaba que lo que vimos recién es solo una muestra muy pequeña de lo que es la persecución en todos esos países que vimos en el mapa. Y debemos dar gracias al Señor porque nosotros aún no somos perseguidos así. Lo importante es que seamos fieles al Señor porque va a llegar el momento que puede que seamos perseguidos así o de otra manera. Y vemos que estos hermanos allí son fieles pese a la persecución. Entonces, lógicamente es algo para que reflexionemos y tengamos ejercicio de oración sobre el tema de los hermanos perseguidos. Hagámonos el propósito de orar todos los días por algún país y otro día por otro. Es bueno que usted tenga la lista de esos países, porque de esa manera uno se ejercita más orando también por ellos. Bien, el tema que traigo yo es un poco diferente, por supuesto, pero tiene que ver con algo que vimos en el video, porque una de las niñas que daba testimonio hablaba de su hermanito de 10 años que murió. Y seguramente otros niños menores también murieron. Y mueren. Y lo que traigo hoy día era para el próximo domingo. Pero sabemos que el pastor Eduardo está enfermo, está más enfermo, así que oremos por él. El hermano Carlos puso un mensaje hace poco en el grupo de reunión de iglesia para que lo tengamos presente. Así que el mensaje se adelantó porque el mensaje tenía que ver con lo que se conoce como el Día del Niño. Curiosamente, este año me ha tocado predicar justo en esas fechas. En mayo hablé para el Día de la Madre, en junio para el Día del Padre, me iba a corresponder el Día del Niño, pero no importa, lo adelantamos el tema, por algo será. El Día del Abuelo ya pasó, así que ya no vamos a predicar en ese día, que es el día mío. Quiero invitarles, hermanos, para que busquemos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 18. Y vamos a hablar de niños un poco hoy, como los varios que hay aquí, que están por ahí, como ella que viene corriendo, por ejemplo. Mateo capítulo 18, vamos a leer en el versículo 1. Mateo 18, 1. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Por ahora hasta aquí la lectura. Y como podemos darnos cuenta, hermanos y amigos, el Señor Jesucristo le daba mucha importancia a los niños. En un tiempo en el cual culturalmente, por lo menos en aquel
en aquella región del mundo, los niños no eran personas muy importantes en la sociedad. Sabemos que las cosas han cambiado mucho, por lo menos en nuestra cultura occidental, y a veces han cambiado excesivamente a tal extremo que hay niños que reclaman solo sus derechos, ¿no es cierto? Escuchamos mucho de niños que reclaman sus derechos y se olvidan que tienen responsabilidades también. Ellos hablan de los derechos nomás. Sabemos que eso es parte de toda una programación que viene de allá de Estados Unidos, de la ONU, y que ha excedido todo límite muchas veces. Y los hermanos que son educadores, que están en los colegios, saben lo que eso significa, ¿verdad? A todo nivel, en toda edad. Ahora, bíblicamente, en aquella época era diferente, porque como digo, los niños eran personas sin importancia en la sociedad judía. Así como las mujeres también eran personas bastante sin importancia en la sociedad judía. Nos podrá parecer extraño, pero era así. No sé si alguna vez lo dije, pero la oración normal de un judío era: gracias Dios te doy porque no nací mujer. Sí, no eran consideradas. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor multiplicó los panes? Dice, eran 5.000 hombres sin contar las mujeres y niños, porque no las contaban, ni a las mujeres ni a los niños. Esa era la cultura. Sin embargo, el Señor dignificó a la mujer y dignificó también a los niños. Ahora, el Señor está aquí y aparecen sus discípulos y le hacen una pregunta. Porque los apóstoles del Señor tenían un gran problema. Estaban aprendiendo, sí, de las cosas de Dios, estaban en el discipulado con el Señor, pero tenían el gran problema que siempre estaban discutiendo quién de ellos era el mayor, quién era el primero. No sé si eso suena conocido en la generalidad de los seres humanos, en todas las culturas, en todas las organizaciones. ¿Quién es el primero? ¿Verdad? Y ellos tenían esa situación. Y el pasaje paralelo en Marcos dice que ellos tuvieron una gran discusión para ver quién era el mayor. Usted puede imaginarse a los apóstoles discutiendo por eso. No, si yo valgo más que tú, no, yo. Así eran ellos. No lo juzguemos porque de repente nos parecemos también a ellos, ¿o no? Hay momentos. Y hay una cosa interesante aquí, que ojalá alguna persona católica que lea alguna vez esto lo haga pensar, porque Pedro podía haber dicho, me van a disculpar, pero eso voy a ser el primer papa, así que yo soy el primero de ustedes. Nada de eso, ¿verdad? Y llevaron la discusión al Señor. Incluso el pasaje de Marcos dice que el Señor le preguntó, ¿qué es lo que estáis discutiendo? El Señor sabía lo que estaban discutiendo. Sin embargo, Él les preguntó y ellos le dijeron, bueno, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el principal en el reino de los cielos? ¿Y qué hace el Señor? El Señor toma a un niño que estaba allí, y el pasaje en el original significa que era un infante, un niño pequeño, como el Joaquín, por ejemplo, algo así, 3, 4 años, un pequeñito. Algunos piensan que puede haber sido un hijo de Pedro, si es que estaban en la casa de Pedro, porque Pedro era casado. Ojo con eso. ¿Y qué hace el Señor? Toma a ese niño y en el Evangelio de Marcos dice que lo tomó en sus brazos. Y ahí vemos una escena tan bonita del Señor con un pequeñito en brazos. Yo he pensado, cuando ese niño creció y tuvo conocimiento de quién lo había tenido en sus brazos, ¿qué habrá pensado, verdad? Hay personajes así en la Biblia que uno al leerlo los pasa tan de largo, pero ese niñito, ¿qué habrá pensado cuando supo Jesús me tuvo en sus brazos? ¿Verdad? Lo tomó, lo puso en medio, lo sentó en sus rodillas seguramente y les dijo aquello del versículo 3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor allí? Si ustedes no se convierten y son como niños, no entran al reino. Porque la frase allí, si no os volvéis, en otras versiones dice, si no os convertís. Y aquí tenemos una lección muy interesante que tiene que ver con la conversión al Señor. Y el Señor toma como ejemplo a un niñito pequeño y dice, para que la persona se pueda convertir a Cristo, tiene que ser como este niñito. Y alguien dirá, pero ¿cómo voy a llegar a ser? No, no se trata de físicamente ser como el niñito, sino como es el niño en esa edad, con la sencillez, con la credulidad que tiene, con la ingenuidad en el buen sentido de la palabra. Si la persona no llega a Cristo así, no va a ser nunca convertido. Es decir, la persona para que se pueda convertir a Cristo tiene que llegar a Él como un niño pequeño dispuesto a recibir lo que se le dé. Así, sin cuestionamientos de ningún tipo. ¿Se fija? Y el Señor habla aquí, cualquiera que se humille como este niño. Ahora, no entendamos mal el concepto aquí de que el niño sea humillado. No, no se trataba de que el niño fuera humillado, sino de que fuera como es. ¿Qué significa aquello? Una persona, ¿no es cierto?, simplemente que acepta como es. Yo estoy seguro, por ejemplo, que los papás de Joaquín y los papás de niños pequeños aquí, ¿verdad?, como el Andresito, que es un poquito mayor nomás, ellos aceptan lo que son como son. Ellos no argumentan, son sencillos. Y el Señor dice, así la persona tiene que llegar a Cristo para ser salvo. Sin argumentos, sin razonamientos propios, sino, como digo, extender, si pudiéramos emplear la figura, la mano de la fe y recibir la salvación en Cristo. Qué interesante cómo el Señor toma a un pequeñito y lo usa de ejemplo de verdadera humildad. Hay mucho que tenemos que aprender aquí sobre eso. Los que somos creyentes tenemos mucho que aprender sobre eso, sobre lo que es la humildad. Y la mejor figura es un niño de pocos años. Porque un niño de pocos años en sí es un niño humilde. Él reconoce lo que es y punto, no está pensando de otra manera. Sabemos que a medida que ya, claro, el niñito va empezando a crecer y en la sociedad actual en la cual estamos viviendo la cosa cambia, porque la sociedad humana desprecia a los humildes, los desprecia. La sociedad humana alaba a aquellos que generalmente son soberbios y orgullosos, pero no así el Señor. El Señor acepta a los humildes, dice la palabra, incluso Él da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Así que si en esta tarde aquí hay alguien que tenga soberbia en su corazón, Dios nunca te va a aceptar. ¿A quién acepta el Señor? A la persona que, como este niño sencillo, humilde, estuvo sentado allí en las rodillas del Señor, Él le tomó en sus brazos y nos dejó este ejemplo. Ahora, ¿por qué el Señor tomó a un niño así? Porque los niños así no eran una amenaza para nadie. No creo que el Joaquín sea una amenaza en la casa. No sé, no vamos a entrar a averiguar. O algún niñito pequeño aquí sea una amenaza. No, no es una amenaza un niño pequeño. Y como decía, los niños son sencillos, creen lo que uno les dice. Y por eso, mis hermanos, la educación secular que hay ahora está procurando envenenar los niños desde pequeños. Porque los niños son crédulos, ellos creen lo que les dicen. El otro día, el miércoles, en el grupo de estudio que teníamos ahí, en el que me corresponde a mí,
La hermana Raquel nos contaba de algo que ella supo por asuntos de trabajo. ¿Cuál es el programa que se tiene en este momento en el país desde el prekinder para adelante? ¿Qué se le dice a los niños? Ella nos contó. Se le habla a los niños, aquí hay niños y hay niñas. Y después al rato la profesora les tiene que preguntar, ¿pero cómo se siente? Supongamos que hay un niño que se llama Pedrito. ¿Cómo te sientes, Pedrito? ¿Te sientes niño o te sientes niña? Y el niñito tiene 4 años. Así está la inmunda educación en Chile. Y digo que es inmunda porque es inmunda. Un niño de 4 años que no sabe cuidarse solo en muchos sentidos, la inmundicia de la educación está diciendo, bueno, si tú quieres, siéntete niña o siéntete niño. Así está la cosa. Qué terrible, ¿verdad? Por eso que nuestros hermanos que tienen hijos pequeños, ya sea en prebásica o en básica o en media o en lo que sea, el Señor les ayude para contener a sus hijos de tal forma que no sean influenciados por esta inmundicia de la educación que hay en el país. Es terrible, hermanos. ¿Y por qué Satanás hace eso con esos pequeñitos? Porque como se ha dicho que los niños hasta los primeros 5 años, hasta los 5 años de edad, es la edad ideal para colocar en ellos lo que va a venir después. Por eso que están partiendo de esa edad. Esta educación satánica de envenenar a los niñitos pequeños, envenenarles la mente con esos conceptos desviados. Sí, es la realidad. Es la realidad de nuestros días en nuestro país. Y todo esto propiciado por las autoridades. No hago política, pero cuando llegue el 4 de septiembre, piense, hermana, hermano, en lo que va a decidir allí. Porque está el bien también de sus hijos, de sus sobrinos, o de quien sea pariente suyo que esté en la educación. Y este es un ejemplo nomás de toda la perversión que se enseña en el día de hoy. Conversando delante con la hermana María Mercedes, que es profesora, entiendo, de educación media, me parece que es, me contaba del problema que ella tiene cuando pasa la lista. Pasa la lista del curso y un niño le dice, no, yo soy niña. Y ella tuvo que decirle, bueno, mientras aquí en la lista aparezca tu nombre como hombre, para mí eres hombre. El día que tú cambies, porque eso está pasando ahora, ahí te voy a decir que eres niña. Sí, pero es así. Y nos decía que eran varios en el curso, no un solo. Hermano, es terrible. Es espantosamente terrible lo que está ocurriendo. Así que el Señor bendiga y cuide y dirija a nuestros hermanos que tienen niños pequeños en prebásica, en básica, en media, para que sean guardados de la perversión que hay en la educación en nuestro país. Pero un niño pequeño, como el Señor tomó el ejemplo allí, sencillo, humilde, dijo, así hay que ser para entrar al reino de los cielos. Y todos los que aquí ya somos creyentes en Cristo, llegó el día que tuvimos que reconocer que éramos nada más que pecadores sin ningún mérito. Y cualquier persona que escuche este mensaje en algún momento tiene que reconocer lo mismo. Que para poder llegar al reino de Dios hay que humillarse como un niño para ser salvo y así uno puede ser convertido. Reconociendo yo no tengo nada, no merezco nada, pero con fe creo en Cristo. Porque lo que pasa cuando es un niñito pequeño y usted le ofrece algo, el niño estira la mano, no empieza a pensar, ¿me convendrá, no me convendrá? No, él recibe aquello que se le da. Por eso que es tan peligroso cuando los niñitos pequeños y no tan pequeños por ahí alguien les ofrece dulces, ¿verdad? Porque el niño es sencillo, cree, no cuestiona, ¿cierto? Y por eso el Señor puso este ejemplo.
de la conversión a Cristo. Pero ¿sabe? Avancemos un poquito más respecto a los niños, porque el Señor tuvo mucho que ver con ellos. Y ocurrió un evento más adelante, digo más adelante porque lo vamos a leer en Marcos, ¿no es cierto? En Marcos el capítulo 10, cuando seguramente muchas mamás fueron y le llevaron niños para que el Señor los bendijera. Marcos capítulo 10, versículo 13. Dice allí, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Oigan, los discípulos del Señor, es increíble las cosas que hacían, ¿verdad? Ahí llegaban seguramente las madres y llevaban a sus hijitos para que el Señor los bendijera, para que pusiera las manos sobre ellos. Y los discípulos, no molesten al Señor, ¿cómo se les ocurre? Y mire lo que dice el versículo 14. Y hay algo aquí tan impresionante. Dice, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahí está la misma verdad del Evangelio según Mateo. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué cuadro más tierno del Señor con los niños en sus brazos, bendiciéndolos, seguramente orando por ellos. Quizás cuántos niños llegaron allí y los discípulos decían, no, ya. ¿Y qué pasa con el Señor aquí? El Señor se indignó. Hay que ver lo que significa eso, ¿no? Una indignación santa, porque Él es sin pecado. ¿Y por qué se indignó? Se indignó porque habían personas que estaban poniendo obstáculos para que los niños llegasen a Él. Yo creo que en el día de hoy el Señor está indignado con muchos padres, incluso con padres cristianos, que impiden que los hijos lleguen al Señor. Sabemos que la llamada pandemia obligó a suspender actividades. ¿Pero qué ha pasado ahora? Están llegando niños, pero ¿están viniendo los hijos de muchos creyentes? ¿O por alguna razón se les impide? El Señor se indigna cuando hay tropiezos para los niños, para que se acerquen a Él. Es para pensarlo. Hay algunas personas que piensan, no, mire, cuando el niño ya sea grande y entienda, ahí lo llevo para que escuche. Me gusta ver a Diego y Andrea que llegan con sus 3 hijos. Están un ratito, pero llegan y están aquí. Y ya Matías se está acostumbrando a estar aquí. Y cuando Lucas y Tomás crezcan, se van a acostumbrar también para venir a escuchar la palabra del Señor. En una oportunidad, una madre hablaba con un pastor y le dijo, pastor, ¿a qué edad tengo que empezar a llevar a mi hijo para que se acostumbre allá en la iglesia? ¿Qué edad tiene el niño? Le dijo ella. Él, tiene 1 año. Bueno, está atrasada en 1 año. ¿Qué le quiso decir? Desde que nació, tiene que llevarlo. Pero si es una guagua, llévelo. Cuando impedimos de alguna forma o de otra que los niños se acerquen al Señor, el Señor se indigna. Pensemos en ello. Pensemos en ello. Ahora bien, el Señor los recibió, oró con ellos, los bendijo. Y vuelvo a pensar, lo mismo que pensé respecto al pequeñito que el Señor tomó de ejemplo. Esos niños cuando habrán crecido, se habrán convertido al Señor, uno no lo sabe. Pero tiene que haber sido una experiencia tan maravillosa para ellos. Y seguramente el Señor tenía una atracción que los niños llegaban a Él sin ningún tipo de problemas. Es hermoso para pensarlo. No de manera muy romántica, no.
Pensémoslo en el sentido como la palabra lo presenta. Pero ¿sabe que en la Biblia encontramos otros ejemplos en los cuales se usan los niños? Incluso acá en los evangelios, no lo tengo aquí anotado, pero están ahí cuando el Señor entró en Jerusalén. ¿Se acuerda usted? Montado en el pollino. Y dice que había muchachos allí que alababan al Señor y los religiosos se enojaron y le dijeron, mira lo que están diciendo. Y el Señor dijo, bueno, ¿no leísteis lo que dice la Escritura? Que de los niños y de los que maman fundaste la alabanza y la fortaleza. Estábamos en la cena del Señor en la mañana y se estaba cantando una alabanza. Y yo escuchaba de pronto la voz de, no sé si era el Danielito o el Andresito que cantaban. Tengo unas grabaciones en casa, a mí me gusta escuchar himnos antiguos. Y en uno de esos himnos ahí en YouTube, en una iglesia están cantando ese himno, ¿qué me puede dar perdón solo de Jesús la sangre? Que creo que varios conocemos aquí. Y el coro dice, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Y está toda la congregación cantando y se siente la voz de un niño que canta y es algo tan maravilloso escucharlo. Y cuando lo escucho me acuerdo del Danielito. Solo de Jesús la sangre. Y se escucha esa voz fina de un niño. Sí, de la boca de los niños y de los que maman, dice el Señor, fundaste la fortaleza. Qué importantes son los niños. Qué importante es que conozcan a Cristo desde pequeños. No que se conviertan en evangélicos, no. No que piensen ellos que porque vienen aquí ya son cristianos. Cuidado con eso. Ojo. Porque hay mucho engaño respecto a eso. Hay personas que el niño se ha criado en la iglesia. Dicen así. Y hay otros que dicen, nació en cuna evangélica. Y yo siempre me he preguntado, ¿dónde venden esas cunas? Porque no sé. Sí, es bueno que vengan. Pero ellos siempre van a tener que entender que tienen que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo de verdad, como nos enseñaba el pastor Ramón en la cena del Señor. Porque aunque los padres sean cristianos, los hijos son inconversos. Cuando ya tienen uso de razón, son responsables de sus pecados ante Dios. Aquí en esta audiencia, de los que estamos aquí, por lo menos en el salón, el único que por ahora no es responsable ante Dios es el Joaquín, porque es chiquitito. Pero yo, todos los niños que veo aquí, son todos responsables ante Dios. ¿Sí? Todos. Porque tienen conciencia de pecado ya. Entonces necesitan convertirse aquí, pero qué bueno que están aquí. A lo mejor están contra su voluntad, a lo mejor están diciendo, ¿cuándo terminará el hermano el mensaje? ¿No es cierto? Tanto que se alargan de repente, ¿verdad? Y dicen lo mismo siempre. Sí, seguramente yo sé que lo piensan, porque cuando yo era niño me pasaba lo mismo. Pensaba, ¿cuándo irá a terminar? No, si eso que está leyendo yo sé lo que está diciendo. Sí, yo sé que algunos lo están pensando aquí, y me deben estar odiando en estos momentos, pero no importa, porque es así. Qué bueno que están bajo la influencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que se van a entregar a Cristo. Así que no impidamos que los niños vengan. Y qué bueno es que todos los niños que ya tienen, digamos, cierta facilidad de escuchar, estén en el culto. En mis tiempos no existían las salitas aparte para llevar los niños chicos a la iglesia. No, todos ahí. Y había que aguantarse el mensaje. Pero el Señor sabe qué resultado tuvo aquello. Yo he estado en iglesias donde los papás están en los cultos y los hijos están jugando en la calle. No, hermanos amados. No impidamos que los niños estén. Procuremos que estén. Hay padres que cuando los hijos se han portado mal dicen, no, en castigo no van a la escuela dominical. El niño feliz, pues, ¿cierto? Mejor castigo para ellos que ese no hay. Qué importante es que no se les impida venir al Señor. Pero como decía, tengo otros pensamientos respecto a niños y tiene que ver aquí con creyentes. Vamos a 1 Pedro capítulo 2, ya que estamos viendo a los niños como ejemplo de varias cosas, veamos aquí ahora respecto a los creyentes. 1 Pedro capítulo 2,
Pedro está escribiendo allí en el versículo 1 y dice lo siguiente, 1 Pedro 2, verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o todas las calumnias o chismes, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí se habla de creyentes recién convertidos y dice que son niños recién nacidos. Y esa fue la experiencia de todos los que aquí ya somos salvos. El día que creímos en Cristo, nacimos de nuevo por la fe en el Señor y nacimos como recién nacidos, como bebés. Es cierto que la Biblia habla de ser hijos de Dios en dos formas y lo sabemos. Somos hijos de Dios por nacimiento y somos hijos de Dios por adopción. Hijos de Dios por nacimiento espiritual, no por el nacimiento físico. El día que nos convertimos a Cristo, que Él nos rescató, nacimos de nuevo por la fe en Cristo y éramos bebés recién nacidos. Y el Señor en su gracia también nos adopta como hijos y nos da todas, ¿verdad? Todas las bendiciones que no merecemos ninguna, pero Él nos la da. Nos adopta como sus hijos. Pero aquí se habla de la figura del creyente recién nacido. Y dice, ¿qué es lo que tenemos que desear? Dejar aquellas cosas que nos sirven y desear la leche espiritual no adulterada para crecer. Qué hermosa figura pone el Señor, la figura de un niño recién nacido y que anhela la leche para ir creciendo. Va a llegar el tiempo que a aquel niño no le va a bastar la leche, va a tener que empezar a comer comida sólida. Sabemos que es así lo normal en todo crecimiento de toda persona. Sería muy anormal que un niño tenga 2, 3, 4 años y solamente quiera pura leche. Ahora bien, la figura que pone acá es bien gráfica. ¿Qué dice el Señor? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hay algunos hermanos que se han quedado con la pura leche nomás. No quieren más, ¿cierto? Les basta, algunos, no sé si será el caso de alguien aquí, les basta con la mamadera que se les da el domingo aquí y en la casa no leen, no estudian, no meditan la palabra. ¿Cómo van a crecer si se alimentan una vez a la semana? Yo creo que ningún niñito crecería así. Las madres aquí saben muy bien que cuando tuvieron sus hijos, a cada rato querían comida a los niños, ¿verdad? Querían la leche, etcétera, etcétera. No había ninguno que dijera, no, una vez a la semana nomás. Pero hay creyentes que se conforman con la mamadera del día domingo. Espero que ninguno de mis amados hermanos sea así, sino que tomen la palabra de Dios y la lean para crecer en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que de niños recién nacidos vayamos avanzando para que lleguemos a ser jóvenes y ser adultos en la fe. Primera de Juan, que es la carta de la familia de Dios, lo presenta así. Ahí se habla de hijitos, de jóvenes y de padres. Y se trata de la familia cristiana en las distintas etapas de crecimiento. Busque usted allí y va a encontrar aquello. Se habla de hijitos, de jóvenes y de padres. Sería bueno que nos preguntáramos los que somos creyentes aquí, ¿qué soy? ¿Un hijito, un joven o un padre? ¿De qué va a depender? Del crecimiento y la madurez espiritual. ¿Y de qué depende aquello? Que la palabra de Dios sea el alimento fundamental y que de la leche poquito a poco pasemos al alimento sólido, como dijo el apóstol el escritor de Hebreos. Que habían creyentes que eran niños después de mucho tiempo. Hermano, es bueno revisarse el crecimiento espiritual. Estamos terminando julio, mañana comienza ya el 8º mes del año. Preguntémonos cada uno, ¿cuánto el Señor me ha permitido crecer este año? ¿Hemos aprendido algo más este año? ¿Hemos avanzado un poquito en las cosas de Dios o somos los mismos del 1 de enero? Es bueno preguntárselo. Porque, ¿sabe?
Cuando el crecimiento no es como el Señor lo quiere, hay problemas de crecimiento. Sabemos que incluso en las familias, en el ser humano, en algunos casos, hay problemas de crecimiento, ¿verdad? De distinto tipo. Que el niño crece y llega hasta cierta edad y no crece más en altura, por ejemplo. O hay otro tipo de problemas de crecimiento, por alguna razón. Espiritualmente también es así. Porque hay creyentes que empiezan a crecer, pero de una manera anormal. ¿Sabe de qué manera? Les crece solo la cabeza. ¿Qué estoy diciendo con esto? Acumulan y acumulan conocimientos. El hermano Miguel hablaba de la teología delante, y que la teología hay que bajarla a la realidad, y es cierto eso. Porque de pronto, sí, yo quiero aprender, quiero estudiar, quiero leer, y nos crece el intelecto, pero nada de aquello sirve, digamos, para fortificar el cuerpo, y es un crecimiento espiritual anormal. Son aquellos hermanos que solo tienen conocimiento bíblico, intelectual. No es malo, es bueno. Pero el tema de mis amados hermanos es que si aquello no se traduce en la vida práctica espiritual, no hay madurez espiritual. Y se sigue siendo un niño, a veces por años. Por años. Y entonces en la Escritura encontramos ese problema de crecimiento. Y Pablo usó esa figura. Vamos a los Corintios, ¿ya? Primero a los Corintios capítulo 3. Primero a los Corintios capítulo 3. Sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida en el sentido espiritual, porque se lee de ella que tenía todos los dones espirituales. No le faltaba ni uno. Sin embargo, era una iglesia llena de problemas. Una cantidad de problemas. ¿Y qué dice Pablo aquí en 1 Corintios 3, versículo 1? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y esto significa como mundanos. ¿Qué le pasaba a los corintios? Tenían todos los dones. Pablo lo dice en el primer capítulo, no falta nada en ningún don. Pero eran carnales, eran niños, no habían crecido. Y Pablo tenía que seguirles dando leche y no alimento sólido. ¿Por qué? Porque cuando ese crecimiento es solo intelectual y no hay un crecimiento espiritual real en la vida que se traduzca en una vida cristiana diferente, entonces la persona sigue siendo un niño en Cristo. Y hay hermanos así que llevan años y siguen siendo niños. Y Pablo los trata de carnales. Y yo sé que más de alguien está pensando, oiga, mire, yo pensaba que ser carnal es un creyente. Porque muchos piensan que la carnalidad en un creyente tiene que ver con cosas del cuerpo, con asuntos incluso de sexo. No es así, hermanos. Un creyente carnal que es niño en Cristo es un creyente envidioso, que tiene celos por los demás. Es un creyente que le gusta pelear. Es un creyente que le gusta andar en discusiones. Es un creyente que le gusta hacer grupitos. Y aquí Pablo no habla nada de problemas de tipo de pecado sexual, ni una cosa. Está hablando de la envidia, de los celos, de las contiendas, de la falta de unanimidad. ¿Se fija? Ese es un creyente carnal, un niño en Cristo. Un creyente que cuando por alguna razón otro hermano no lo saluda bien, dice, mire, no me saludó ese hermano. Y se siente mal. Como alguien una vez dijo que a veces hay creyentes de cristal. Usted los toca y se trizan.
son niños en Cristo. Somos niños en Cristo todavía. Yo sé que aquí hay hermanos nuevos. Sabemos que hay hermanos que llevan poco tiempo convertidos al Señor. Están creciendo. A lo mejor todavía son niños porque están alimentándose con leche espiritual, pero la idea es ir creciendo y fortaleciéndose para llegar a ser jóvenes y adultos. Lo triste es que si llevamos años en las cosas de Dios y seguimos siendo niños, que si nos sentimos porque no nos saludaron bien, o nos sentimos porque, mira, hablan con los otros y conmigo no hablan, y sale la frase consabida: no hay amor en esta iglesia, me voy. ¿Cierto? Sucede. Esa persona es un niño, no ha crecido, es un carnal. Y vuelvo a insistir, cuando se habla de carnalidad aquí se está hablando de estos conceptos, de la envidia, de los celos, de ese tipo de cosas. No se está hablando de fornicación. Pablo más adelante va a hablar de eso, pero no aquí. Eso pasa cuando el crecimiento es anormal, cuando se sigue siendo un niño. Entonces, al seguir siendo así, ¿sabe lo que nos pasa? Lo que dice Pablo en 1 Corintios 13. Vamos a 1 Corintios 13. Cuando habla del tema del amor. ¿Y qué es el amor de Dios? No es el amor sentimental. Aquí se habla del amor ágape, ¿cierto? El amor ofrenda, el amor que ama sin esperar nada a cambio, ¿ya? Y Pablo habla de esto en este capítulo. Y mire lo que dice en el versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba o razonaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Porque cuando un niño es un niño, piensa como un niño, razona como un niño, habla como un niño, porque es un niño. Y Pablo pone ese ejemplo: yo antes era así, pero ahora ya he crecido. Cuando se es un niño en Cristo y no se crece, uno se da cuenta de ese hermano que es un niño en Cristo, porque habla como un niño, razona como un niño en las cosas espirituales, piensa como un niño espiritual. En nuestro caso, o el Señor está trabajando en nosotros para que vayamos madurando y creciendo. No estoy juzgando a nadie, sino que estoy diciendo lo que dice la palabra para que lo pensemos todos. Tenemos que dejar de pensar como niños espirituales, tenemos que dejar de razonar o de hablar como niños espirituales. Pero para eso el crecimiento tiene que ser continuo, ir madurando. No solamente las cosas aquí, vuelvo a insistirlo, mis amados hermanos, y se lo digo por experiencia propia. Porque en mis primeros años de creyente yo crecía aquí nomás crecía. Y tuve ese problema de crecimiento anormal. Y el Señor ha tenido que usar muchas cosas para que ese crecimiento aquí se fuera traduciendo en una vida diferente. Para que así dejemos de hablar como niños y pensar como niños y razonar como niños. Y Pablo lo insiste en el capítulo 14. Vamos al capítulo 14, 1 Corintios. En este capítulo famoso de las lenguas. De los idiomas humanos diferentes. Porque aquí nos está hablando de jerigonzas y cosas por el estilo. Pablo les habla allí en el capítulo 14, en el versículo 20. Les dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Y por qué Pablo les dice eso? Porque los corintios, con todos los dones que tenían, eran niños, eran carnales, no crecían, razonaban como niños, no maduraban en la fe y lógicamente, con lo que decía acá Pablo, no maduraban en cuanto a comprender las cosas de Dios. Porque cuando un creyente no madura en las cosas de Dios, hay cosas de Dios que no las entiende, no comprende las verdades bíblicas y de repente se escandaliza por algunas cosas porque no las entiende, porque sigue razonando como un niño espiritual. ¿Qué nos dice el Señor acá? No sean niños en cuanto a la comprensión de las verdades bíblicas. Sean niños en cuanto a la maldad. Y el concepto de niños aquí, sean como los bebés. Un bebé no tiene concepto de lo malo todavía. Es un bebé. En cierto sentido decimos, es un inocente.
Me estoy acordando, por ejemplo, de los gemelitos, ¿verdad? De Tomás y de Lucas. Ellos son inocentes en cuanto a la maldad todavía. ¿Y qué dice el Señor? Así debiéramos ser nosotros en cuanto a las cosas de la maldad, la malicia, ser como esos bebés. Pero en cuanto al modo de pensar, madurar para poder comprender las verdades bíblicas, para poder entender lo que significa la palabra de Dios. Nos damos cuenta, hermanos, cómo el Señor usa figuras de los niños para que nosotros aprendamos, ¿no es cierto? Él quiere que crezcamos y que no nos quedemos como niños espirituales. Porque existe otro peligro más respecto a esto. Vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 4. Y de nuevo aquí el autor, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza la figura de los niños. ¿En qué sentido lo utiliza? En un sentido quizá negativo. Aquí en el capítulo 4, a partir del versículo 11, el apóstol habla acerca de los dones que Dios ha dado a la iglesia para que el cuerpo de Cristo vaya madurando. Capítulo 11 y 12 y 13. No lo vamos a leer, porque en el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en Cristo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y sigue hablando. Pablo habla de los dones que Dios dio a la iglesia, en este caso hombres, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el orden que está aquí. Lo dio para equipar a la iglesia, para que la iglesia madure, y lógicamente para que una iglesia madure tiene que madurar cada uno de los miembros. ¿Con qué objetivo? Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esto no es, digamos, hablar mal de un niño, porque el concepto fluctuante aquí tiene que ver con alguien inmaduro, que cambia de parecer rápido. Y es fácil, si usted tiene un niño pequeño y le ofrece algo al niño, ya, pero después le ofrece, no, lo otro. Y ahí está el niño que no sabe qué elegir. Sabemos que es así, porque están en un proceso de maduración. Y eso no es negativo respecto al niño, porque es un niño. Es negativo cuando somos niños espirituales y no crecemos, ahí sí que es negativo. ¿Por qué? Porque un creyente inmaduro, un creyente fluctuante, cambia de parecer rápidamente de acuerdo a lo que está escuchando. Porque si no ha madurado en las cosas de Dios, cree cualquier cosa que tenga el nombre de Dios o algo de la Biblia. Y en los días que estamos viviendo, mis amados hermanos, necesitamos dejar de ser inmaduros en cuanto a las cosas espirituales, para no ser niños fluctuantes que somos llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Y en los días que estamos viviendo hay cualquier cantidad de vientos de doctrina horrorosamente erróneos. Y esos vientos de doctrina son, dice acá, son estratagemas de hombres que engañan y que emplean con astucia las artimañas del error. Evidentemente, cuando está hablando Pablo de aquí, está hablando de gente no convertida que usa la Biblia para engañar. Y en el día de hoy estamos llenos de ellos, apóstoles y profetas, llenos de esa gente falsa. Y usted dirá, ¿y por qué el hermano Nelson siempre habla de eso? Porque es un gran peligro. Porque usted tiene internet y puede ver lo que y puede empezar a buscar ahí, sobre todo los jóvenes que son muy capos con el internet, ¿no es cierto? Y buscan cosas, van apareciendo. Mire qué lindo lo que dice aquí. Qué linda esta página. La Biblia dice, qué bonito, voy a empezar a buscar. Y se encuentran de repente con alguien que está diciendo que no existe el infierno. Pero bueno, yo creía que existía el infierno. Allá en la iglesia enseñan que existe y mire, aquí me dicen que no. Y este pastor, mire lo que dice, el infierno no existe. Algunos se acordarán de algo que envié hace poco a los grupos, de un pastor adventista muy famoso. Yo lo escuché en un video. Dijo, el infierno no existe. Y hay muchos hermanos que escuchan a ese pastor y he visto ahí publicaciones en Facebook de ese pastor.
Es una herejía la que está diciendo. Ah, no, pero ¿cómo? ¿Sí? No seamos niños inmaduros en las cosas de Dios, hermanos. Como lo dice Pablo, hay que examinarlo todo y hay que retener lo bueno. El resto hay que desecharlo como basura. Por eso que tenemos que conocer la palabra, alimentarnos, meditarla, estudiarla, obedecerla, ponerla en práctica, dársela a otros si tenemos la oportunidad, para que no seamos niños inmaduros. En un niñito, la inmadurez es propia del niñito, lógico, pero no en los creyentes. Me acuerdo años atrás que andábamos por aquí, los hermanos de esta iglesia, algunos se acordarán, fuimos a un terreno por allí, creo que se llama el Camino Viejo Valle, fuimos a orar por un lugar allí que a lo mejor nos íbamos a conseguir. Algunos hermanos deben acordarse de eso que pasó hace años atrás, por allá por el 2008. Y había una hermana, dijo, oremos para que el Señor nos dé buenas vibras y nos vaya. ¿Hay hermanos que creen en las buenas vibras? Sí. Una vez una hermana aquí conversando con otro hermano y conmigo dijo, a lo mejor es mi karma este problema que tengo. Está bien cuando una persona es nueva en la fe que crea esas barbaridades del karma y de las vibras, pero cuando ya el creyente empieza a crecer y sigue pensando lo mismo. Hermano, pongo un ejemplo real de cosas que he visto acá. El Señor quiere que crezcamos, que maduremos, que avancemos. Hay tanta doctrina rara, hermanos, en el día de hoy. Hay tantas cosas terribles que si yo le empezara a contar, estaríamos hasta las 3 de la tarde las cosas que he visto. Y alguien dirá, ¿por qué las ve? Justamente para advertirles a ustedes. Me metí en un grupo en Facebook que se llama Los Hechos de los Apostolobos, justamente para informarme. Y hay cada cosa que sale, mis hermanos. Que aquellas cosas que nosotros veíamos años atrás que eran tan terribles son como juegos de niños comparado con lo que hay ahora. Es espantoso. No seamos niños inmaduros en la fe. Crezcamos, maduremos. Aprovechemos todas las oportunidades que tenemos de conocer la palabra. El día miércoles estamos orando y estudiando. Qué lindo fue que nos vimos muchos hermanos el viernes. Fue hermoso. La idea es que esos mismos hermanos nos veamos los miércoles, aquí también, con la palabra. No va a haber torta los días miércoles, pero aquí estamos, estudiando la palabra, porque esta es nuestra torta. Sí, procuremos estar, no solo orando, sino estudiando, aprendiendo. Yo estoy tan contento con los hermanos que vienen al instituto. Hay 22 inscritos y realmente vienen como 19 o 20, algunos a veces no pueden venir, pero la asistencia es casi completa. Adolescentes, adultos, jóvenes, incluso algunos niños. Porque tenemos que alimentarnos y crecer y madurar, hermanos, ¿para qué? Para que no nos dejemos llevar por vientos de doctrina raros, espantosamente terribles que hay en el día de hoy. El Señor nos ayude para que crezcamos y maduremos y aprovechemos cada instancia. Hoy día fue tan hermoso, ¿por qué? Porque en la cena del Señor hubo un tiempo de meditación de la palabra. En la aventura bíblica, otro momento. Y ahora en el culto, otro momento. Aprovechemos todo eso. Yo sé que a veces no podemos, se sabe que a veces no podemos. Pero cuando podamos, estemos. Y el Señor va a ir bendiciendo nuestra vida. ¿Para qué? Para que maduremos, para que avancemos. Para que seamos de ayuda para otros que están siendo engañados. El Señor nos ayude para que, como dice aquí, no seamos niños fluctuantes. Si voy a terminar, porque la verdad que si hablo más me van a apedrear. Quiero terminar con este pensamiento, hermanos. Recordémonos que el Señor Jesucristo también fue un niño. Hay un versículo allí en Isaías 9, que generalmente lo recordamos para la Navidad, ¿no es cierto? Cuando dice allí el profeta, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y se habla del Señor Jesucristo, y se habla allí de las dos naturalezas del Señor, su naturaleza humana como un niño nacido
y como el Hijo que fue dado para la salvación nuestra. Yo pensaba en ese hecho grandioso. El Señor Jesucristo también fue un niño. Fue un bebé recién nacido. Y fue creciendo para después ir a la cruz. Qué grande el plan de Dios. Qué maravilloso el plan de Dios. Porque Dios podía haber venido aquí a la tierra de otra manera. Él podía haber venido así con toda su gloria y su poder. Pero nos habríamos escondido. ¿Se acuerda usted cómo pasó el asunto allí en Éxodo 19? Cuando el monte Sinaí se estremecía y habían truenos, relámpagos, voces, humo, y el pueblo estaba espantado. Incluso dice la Biblia que Moisés estaba espantado y temblando. Y la Biblia lo dice en Hebreos que él mencionó aquello. Dijo Moisés, estoy espantado y temblando ante la presencia de Dios. Si él hubiera venido así, pero él nació como uno de nosotros. Fue concebido en forma milagrosa en el vientre de María. Nació sin pecado, impecable. Y vivió una vida igual que nosotros, de un bebé pequeñito, porque iba a ir a la cruz para dar su vida por nosotros. Él no es un niñito pequeñito ahora, que lamentablemente es el Jesús que tiene la Iglesia Católica. Porque hemos dicho, la Iglesia Católica tiene a Jesús en brazos de María o lo tiene colgado en el crucifijo. Nuestro Señor no está así. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador, nuestro Señor, al cual debemos honrar y glorificar. Y hermano, al ir creciendo en la fe, dejando ya de ser niños, vamos dándole gloria al Señor también con Él. El Señor nos bendiga y nos ayude para que avancemos y crezcamos. Y el Señor bendiga a los niñitos que están con nosotros, desde los más pequeños, para que lleguen a conocer a Cristo y Cristo sea el Salvador de ellos también. Oremos. Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque en este día tú nos has bendecido tanto con tu palabra, con la comunión hermanable, con la alabanza, con tantas cosas, Señor. Gracias porque hemos podido recordar una vez más al Señor en sus sufrimientos en la cruz, pero en su victoria también. Gracias porque por medio de Él hemos sido reconciliados contigo, como aprendíamos en las aventuras bíblicas. Y gracias, Señor, porque tú nos has rescatado el día que nos humillamos como niños y creímos en Cristo. Ayúdanos para ir madurando en la fe. Ayúdanos para ir creciendo, Señor, para mantenernos firmes en las verdades tuyas que están tan amenazadas en nuestros días. Oramos también en forma especial por todos nuestros hermanos y hermanas que tienen hijos en el colegio, en los distintos niveles, Señor, bombardeados con tanta inmundicia y maldad del mundo. Oramos que tú guardes a aquellos niños, algunos de ellos ya son creyentes, los jovencitos también. Oramos por sus padres, que les ayuden y les guíen, Señor, para que puedan mantenerse limpios de tanta maldad que se les está enseñando. Bendice a nuestros niños que vienen y que todos puedan llegar a conocer a Cristo en sus vidas como Señor y Salvador personal. Gracias por tu palabra te damos y nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo.